Un saludo a todos y a todas. Vamos con el quinto vídeo de esta unidad, donde vamos a explicar el teorema de Tales, que también visteis el año pasado, en primero. Vamos a definirlo primero y después vemos para qué sirve, que sirve básicamente para calcular distancias, ¿vale? Entonces, el punto 7 del tema sería el teorema de Tales. Y el teorema de Tales dice lo siguiente. Si dos rectas secantes son dos rectas que se cortan en un punto, ¿vale? Si dos rectas secantes son cortadas por rectas paralelas, entonces los segmentos determinados sobre las rectas secantes son proporcionales. Entonces, los segmentos determinados en las rectas secantes son proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ya deberíais saber que ser proporcional implica que si yo divido uno entre otro me da siempre lo mismo, ¿vale? Lo que nos dice el teorema de Tales es lo siguiente. Tengo dos rectas que se cortan, vamos a llamarle a este punto O, donde se cortan, y después tengo una serie de rectas paralelas, que las voy a dibujar así en verde, que cortan a esas rectas. Esto va a determinar puntos que le voy a llamar A, B, C, y A', B' y C'. Bueno, pues lo que dice el teorema de Tales es que este segmento de aquí, que es el segmento OA, los segmentos se escriben con las dos letras que lo definen y una rayita encima, dividido entre el segmento de aquí, que es su correspondiente, el OA', es igual a el segmento de aquí, que sería el AB, dividido entre el segmento correspondiente A'B', y el BC dividido entre el B'C'. Eso es básicamente lo que nos dice el teorema de Tales. ¿Para qué se utiliza? Pues para calcular distancias. Yo podría calcular distancias, vamos a hacer un ejemplo para que lo veáis. Imaginémonos esa situación, que tengo dos rectas secantes, ¿sí?, cortadas por rectas paralelas, y que me dicen que que este punto de aquí, perdón, este segmento de aquí mide 6,75 centímetros, este de aquí mide 3 centímetros y este 2 centímetros, y me pide que calculemos este de aquí. Pues como son proporcionales por el teorema de Tales, yo lo que hago es plantear una regla de 3, 6,75 es a 3, como x es a 2. Podemos hacerlo así, es decir, podemos dividir este lado entre este lado, o al revés, podemos dividir este lado entre este. Lo que sí es importante es que si yo decido empezar a dividir por este, por el 6,75 como hice aquí, en la otra tengo que mantenerlo. Es decir, si pongo 6,75 entre 3, aquí tengo que dividir x entre 2. Si lo hago al revés, es decir, si divido 3 entre 6,75, entonces también aquí divido al revés, 2 entre x, sería lo mismo. Aquí ya multiplico en cruz, 6,75 por 2 igual a 3x, con lo cual x es 6,75 por 2 entre 3. Y ahora voy a la calculadora y esto me da 4,5 centímetros. Esto, si veis, al multiplicar en cruz me va a dar exactamente el mismo resultado. Evidentemente lo estoy haciendo aquí de las dos formas, pero no es necesario hacerlo de las dos formas, con una llega. Es para que veáis simplemente que cómo dividáis no es importante. Lo importante es que una vez que escojáis el orden de división lo mantengáis. Y nada más. Para esto sirve el teorema de Tales. No tiene mayor historia. Voy a hacer un ejemplo
más que es que las rectas estén dibujadas de esta forma. Vamos a ver. Dos rectas así que se cortan así, en el punto este, y que las rectas paralelas que cortan a esas dos rectas, pues vengan dadas, las voy a dibujar ahora en verde, así. Esta de aquí, por ejemplo, esta de aquí, y por último esta de aquí. Vale, imaginémonos que el dato que nos dan es que este trozo de aquí mide 5 centímetros, que este trozo, uy, se me movió, este trozo de aquí que mida pues 2 centímetros, este trozo de aquí que mida, vamos a poner aquí 3 centímetros por ejemplo, y por último que este trozo de aquí mida 4 centímetros. Bien, para resolverlo sabemos que, imaginémonos que nos piden calcular cuánto mide este X de aquí y este Y de aquí. En esta zona de aquí, que sería un ejercicio similar al de antes, no hay ningún problema. ¿Por qué? Sabemos que los segmentos, si yo le llamo a este punto O, a este A este A', a este B y a este B', yo sé que los segmentos OA y OA' y AB y A'B' serían proporcionales. Es decir, si yo divido 2 entre 3, por ejemplo, estoy dividiendo. Fijaros, le voy a poner nombre a las rectas para explicar mejor este ejercicio. Le voy a llamar a esta recta R y a esta S, ¿vale? Si yo divido el segmento de la recta R entre su correspondiente de la recta S, que sería 2 entre 3, pues esto tiene que ser lo mismo que el segmento de la recta R que mide 4 centímetros y su correspondiente en la recta S que mide Y, que no conocemos, ¿vale? Multiplico en cruz y sería 2Y igual a 12, con lo cual Y es igual a 6 centímetros. Esto es lo que me diría este trozo de aquí. ¿Qué problema hay con la otra parte? Si quiero calcularlo aquí. Que si os fijáis las rectas se cruzan. Al cruzarse las rectas yo tengo que fijarme en cada segmento a qué recta pertenece. Porque lo que hacemos siempre, si os fijáis aquí en el ejercicio anterior, en el ejemplo anterior que hicimos, si yo a esta recta le llamo R y a esta le llamo S, siempre estoy dividiendo la recta R entre S, o sea, el segmento de la recta R entre el segmento de la recta S, y así sucesivamente. Y aquí tengo que respetar eso, porque el segmento de la recta S y de la R, al cruzarse las rectas, cambia el orden, ¿vale? Me explico, vamos a ver. Cojo como referencia, pues por ejemplo, esto. O esto, me da igual, porque ahora ya tengo dos valores. Yo ya sé que en la recta R el segmento 2 se corresponde con la recta S, el segmento de 3 centímetros, y el segmento de la recta R de 4 centímetros se corresponde con el segmento de la recta S de 6 centímetros. Pues vamos a coger como referencia el de antes, el de 2 y 3. Entonces, si yo divido el segmento de la recta R, que mide 2 centímetros, entre el segmento de la recta S, que mide 3 centímetros, en el otro, fijaros, ¿cuál es el segmento de la recta R? No es el de arriba, es el de abajo, es este de aquí. Con lo cual tengo que poner X partido por 5, que es el segmento de la recta S. Hay que respetar las rectas si se cruzan, ¿vale? Ya una vez llegado a este punto multiplicamos en cruz, 5 por 2, 10 igual a 3X, con lo cual X sería 10 tercios y esto da 3,33 centímetros. Eso es lo que me diría, pues, este trozo de aquí. Y nada más. Con esto el teorema de Tales queda explicado. Hay que hacer los ejercicios que comentamos y cualquier duda ya sabes dónde estoy. Saludo.